Visualiza la escena. Las ventanas permanecen cerradas por temor a los judíos. Las llamas de las lámparas de aceite vacilan. Que en el centro del aposento hay una mesa, la misma donde Jesús, algunas semanas antes, había partido el pan y declarado: «Este es mi cuerpo». El mismo lugar donde había lavado los pies de sus discípulos, el mismo aposento donde Judas había estado presente, recibiendo el trozo de pan de manos del Señor, a quien ya planeaba traicionar. Y ahora, en ese lugar, 11 hombres contemplan un espacio que permanece vacío, un lugar que nadie desea encarar, un lugar que necesita ser ocupado. Pero ¿quién tendría ánimo para aceptar la herencia del traidor, para ocupar la silla cuyo anterior pagó con la propia vida? Existe un nombre que responde a esa pregunta, y ese nombre surge una única vez en toda la Sagrada Escritura. Una única vez. En todo el Nuevo Testamento, con sus 27 libros, más de 260,000 palabras, sus listas, genealogías, cartas y narrativas, ese nombre es pronunciado solamente en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 26. Un único versículo. Y después silencio completo. Este hombre no vuelve a ser nombrado en ningún momento. No reaparece en ninguna escena. No tiene ninguna palabra conservada. Nada. Su nombre es Matías, y lo que ese silencio encubre es la paradoja más conmovedora de la iglesia primitiva. El hombre más callado de toda la Sagrada Escritura es, al mismo tiempo, aquel que abrazó la misión más pesada que ser humano alguno pudiera abrazar. Aceptó ocupar el lugar donde Judas se había sentado. Aceptó ser el 12º, teniendo plena conciencia de lo que le había ocurrido al 12º que vino antes. Aceptó en silencio, sin resistencia, sin retroceso, sin cuestionamiento, heredar la silla que le había costado el alma al traidor. Y esa aceptación silenciosa de aquel hombre que nadie habría elegido y que Dios eligió, abrió las puertas para 2000 años de iglesia. Sin el sí callado de Matías, el número 12 jamás se completaría. El día de Pentecostés habría encontrado solamente 11 apóstoles. La iglesia habría surgido incompleta. Pero Matías aceptó, y cada 14 de mayo, la iglesia lo recuerda. Recuerda al hombre que nadie elegiría y que Dios eligió. Recuerda al silencioso que ocupó el lugar del traidor. Recuerda a aquel que entró en la historia sagrada por un único pasaje, el más estrecho de todos, el pasaje del lugar que estaba vacío. Para comprender quién fue Matías, es necesario entender primero una palabra: su nombre. Matías, en hebreo, es Matitia, y Matitia significa literalmente don de Dios. El hombre cuyo nombre era don de Dios fue precisamente el hombre que Dios ofreció a la iglesia para suplir la ausencia dejada por aquel que se perdió. El nombre era profecía. El nombre era respuesta. El nombre anunciaba antes de cualquier aparición pública lo que aquel hombre se convertiría. Pero más allá del nombre, la Escritura poco revela sobre él. Los padres de la iglesia, especialmente Eusebio de Cesarea, el primer historiador del cristianismo, en el siglo IV, identificaron a Matías como uno de los 72 discípulos enviados por Jesús en misión durante su vida pública. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 20, narra esa misión. Jesús designó a 72 discípulos, los envió de 2 en 2 por las ciudades por donde él mismo habría de pasar, y les confirió poder sobre los espíritus impuros. Esos 72 formaban un círculo más amplio que el de los 12, un grupo de discípulos cercanos, formados por el Maestro, pero sin pertenecer a la intimidad más profunda. Matías estaba en ese grupo. Había conocido a Jesús personalmente, había caminado por Galilea, había escuchado los discursos en el monte, había presenciado los milagros, pero nunca había sido uno de los 12. Era un hombre de segunda fila, conocido por los apóstoles, ciertamente, respetado ciertamente, pero no protagonista. No es de él de quien la Escritura cuenta las confesiones de fe, no es de él de quien se narran las caídas y levantadas. Él estaba allí, simplemente estaba, en silencio, y es precisamente ese hombre de segunda fila quien será llamado para ocupar la primera. Veamos ahora la escena.
Contemplemos Jerusalén en aquellos días extraños entre la Ascensión y Pentecostés. 10 días suspendidos en el tiempo, 10 días en que la Iglesia ya existía, pero aún no había recibido el Espíritu Santo. 10 días en que los apóstoles habían visto al Señor resucitado subir a los cielos y estaban ahora encerrados en un cuarto en lo alto de la ciudad, a la espera de algo que aún no comprendían. El cuarto de arriba, en griego el cenáculo, la sala grande del piso superior de una casa en Jerusalén, la misma sala de la Última Cena, la misma sala del Jueves Santo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, nos da un detalle que muchos católicos nunca han advertido. Allí, en ese cenáculo, junto a los 11 apóstoles, estaban reunidas algunas mujeres con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. María, la madre, María, que había estado de pie al pie de la cruz. María, que había recibido al discípulo amado como hijo. María, que ahora estaba allí, en ese cuarto, en el centro de la iglesia recién nacida, antes incluso de saber que era iglesia. Imagina la escena. La luz grisácea del atardecer entrando por las rendijas de las ventanas cerradas. El olor del aceite ardiendo en las lámparas de barro. El incienso encendido para las oraciones de la mañana, todavía perfumando el ambiente. 120 personas reunidas, porque Hechos 1, versículo 15, especifica ese número exacto. 120 discípulos, allí, en esa sala. Las respiraciones silenciosas, los rosarios de piedra entre los dedos de las mujeres, las cabezas inclinadas, y en medio de todo María, con su manto sobre los hombros en oración continua. Ella es la presencia que une a todos. La tradición de la Iglesia llama a ese momento el inicio de la maternidad espiritual de María sobre la Iglesia entera. Antes de Pentecostés, antes del fuego, antes de las lenguas, María ya está allí, cuidando, orando, formando a los apóstoles como una madre que prepara a sus hijos para la misión que está por venir. Es madre de la Iglesia desde ese instante, aunque el título solo sea oficializado siglos después. Y en esa primera decisión eclesial, la madre está presente. Toda decisión de la Iglesia, desde el primer instante, acontece bajo la mirada materna de María. Ese es el detalle que muchos católicos nunca se han detenido a considerar. Cuando la Iglesia eligió al 12º apóstol, María estaba allí, orando junto a ellos. La primera elección eclesial de la historia nació bajo la oración de la Madre, y es en ese contexto, María presente, 120 discípulos reunidos, 10 días de oración ininterrumpida, que Pedro se pone de pie para hacer lo más difícil de su pontificado recién iniciado: explicar lo que ocurrió con Judas. Pedro habla, y habla citando una escritura antigua. Cita el Salmo 109, versículo 8, un salmo escrito por David 1000 años antes del Calvario, un salmo de lamentación que decía, sobre el traidor del justo, que otro tome su lugar. 1000 años antes. Pero las palabras estaban allí esperando ese momento exacto en el cenáculo, esperando que Pedro las leyera en voz alta, esperando que 11 hombres comprendieran que el vacío dejado por Judas no era un azar histórico, era una profecía que necesitaba cumplirse. Que otro tome su lugar. Ese otro tenía un nombre que aún no había sido pronunciado en voz alta en ese cenáculo, un nombre que estaba allí en medio de esas 120 personas, quizás sentado apoyado contra una pared, quizás de rodillas junto a las mujeres, en silencio, sin saber que pocas horas después toda la iglesia sabría quién era: Matías, el don de Dios, el hombre de segunda fila, el silencioso. La silla vacía lo esperaba, y él, sin saberlo, esperaba la silla vacía. Lo que ocurrió en ese cenáculo en las horas siguientes es el gesto más antiguo de toda la Biblia, siendo practicado por última vez en la historia de la Iglesia. Pedro propone los criterios. Escuchémoslos tal como resonaron en ese momento. Registrados en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 y 22. Pedro dijo a los 120, es necesario que, de entre los hombres que nos acompañaron durante todo el tiempo en que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado a lo alto,
uno de ellos se convierta con nosotros en testigo de su resurrección. Los criterios eran durísimos. El sucesor de Judas debía haber estado con Jesús desde el bautismo en el Jordán hasta la ascensión en el Monte de los Olivos, 3 años completos. Y debía haber visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. No bastaba ser bueno, no bastaba ser santo. Era preciso ser testigo ocular. Y la comunidad de los 120 presentó 2 nombres. Solo 2. Solo 2 hombres de entre los 120 presentes cumplían los 2 criterios. El primero era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo. El segundo era Matías. Aquí está el detalle que la tradición de la iglesia primitiva dejó silenciar, pero que cambia por completo la comprensión de la escena. José el Justo era el nombre más conocido. Su sobrenombre lo decía todo, el Justo. Era un hombre con fama, con prestigio, con la marca pública de la rectitud. Cuando los 120 escucharon que se proponían los 2 nombres, es razonable imaginar que la mayoría habría votado por José. Era el candidato natural, el candidato esperado, el candidato lógico. Matías era el otro. El segundo en el orden de presentación. El segundo en la consideración humana. El hombre de segunda fila que seguía siendo de segunda fila, incluso en el momento más decisivo de su vida. Y fue en ese instante cuando los apóstoles hicieron algo que nunca más volvería a hacerse en la historia de la iglesia. Entregaron la decisión a Dios. No votaron, no debatieron, no convocaron un sínodo. Realizaron un gesto antiguo, antiquísimo, heredado de las 12 tribus de Israel. El mismo gesto por el cual, 1200 años antes, Josué había dividido la tierra prometida entre las tribus hebreas. El mismo gesto por el cual el sumo sacerdote, en el templo de Jerusalén, elegía entre 2 machos cabríos en el día de la expiación. El mismo gesto por el cual el profeta Jonás había sido identificado como responsable de la tormenta. Un gesto reservado para los momentos en que los hombres reconocían que la elección no les pertenecía. Echaron suertes. Echar suertes, en la tradición bíblica, no era un juego de azar, no era una lotería, era reconocimiento. Era el gesto humilde de los hombres que decían: nosotros 2 somos limitados, nosotros 2 no conocemos el corazón de los candidatos, pero tú, Señor, lo conoces, y tú vas a elegir. Antes de realizar el gesto, oraron. La oración está registrada en Hechos 1, versículo 24. Los 11 apóstoles dijeron juntos: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos 2 has elegido para tomar, en este ministerio y apostolado, el lugar del que Judas se apartó para ir al lugar que era suyo. ¡Qué frase devastadora! El lugar del que Judas se apartó para ir al lugar que era suyo. La silla del apóstol abandonada por aquel cuyo verdadero lugar era otro, un lugar que la Escritura no nombra, pero que todos los presentes comprendían. Y después de la oración, el gesto. Imagina este momento exacto. Las piedrecillas marcadas, quizás fragmentos de cerámica grabados, quizás pedazos de hueso. Las manos de Pedro sosteniendo el recipiente. María de rodillas en el rincón de la sala. El polvo suspendido en el aire, atravesado por las franjas de luz que entraban por las rendijas de las ventanas cerradas. El silencio absoluto de los 120. El sudor frío en las frentes. La respiración contenida. José el Justo de un lado de la sala. Matías del otro. Cada uno aguardando aquello que solo Dios en ese instante sabía decidir. Y la suerte cayó sobre Matías. El segundo en la consideración humana. El hombre de segunda fila. El silencioso. El que nadie habría elegido por criterio propio. Pero Dios eligió. Y Matías aceptó. Ese es el detalle más conmovedor de toda la escena. En ningún lugar del texto sagrado encontramos a Matías diciendo: Señor, no soy digno. En ningún lugar encontramos resistencia, vacilación, llanto de miedo. En ningún lugar encontramos una sola palabra suya registrada. Matías simplemente aceptó, en silencio. Y el versículo siguiente, Hechos 1, versículo 26, concluye con una frase final: y fue agregado a los 11 apóstoles. Fue agregado, fue contado, fue recibido, sin discurso,
sin ceremonia, sin narrativa. Aceptó ser el 12º sabiendo el destino del 12º anterior. Aceptó sentarse en la silla que le había costado la vida al anterior. Aceptó, en silencio, el peso más pesado de la iglesia recién nacida. Que hay un detalle más que nadie comenta y que lo cambia todo. Ese gesto antiguo, echar suertes para conocer la voluntad de Dios, atravesaba toda la Biblia del Antiguo Testamento. Atravesaba los profetas, atravesaba los salmos, atravesaba la historia del pueblo elegido durante más de 1000 años. Y allí, en ese cenáculo, en ese instante, ese gesto fue practicado por última vez. 10 días después, el Espíritu Santo descendería sobre los apóstoles en lenguas de fuego, y a partir de ese momento, la Iglesia nunca más necesitaría ese gesto para tomar decisiones. Sería el propio Espíritu Santo quien guiaría interiormente a los obispos y al pueblo de Dios en cada decisión importante. Matías es el último hombre de la historia sagrada elegido por ese método, el último de una línea que comenzó con Moisés y Josué, el último de más de 1000 años. Lo que ocurrió después con Matías, la Escritura no lo cuenta, pero la tradición de la Iglesia preservó los ecos. Eusebio de Cesarea en el siglo IV y los escritores cristianos posteriores registraron que Matías, después de Pentecostés, partió a predicar en 3 regiones. Primero, Judea, después las tierras montañosas y peligrosas de Capadocia, una región en el interior de la actual Turquía, conocida por las ciudades subterráneas donde los cristianos perseguidos se escondían. Y finalmente las tierras más lejanas de todas, Etiopía, en el corazón del continente africano, donde pocos apóstoles llegaron, donde la lengua era extraña, donde las costumbres asustaban a los viajeros del mundo grecorromano. En todas esas regiones Matías predicó, sin registro escrito, sin cartas conservadas, sin fama. El apóstol del silencio continuó silencioso hasta el final, dejando atrás solo el testimonio oral de las comunidades que él formó, y el fin llegó. Matías fue capturado por el consejo de los ancianos de una ciudad que se identifica de modos diferentes en las tradiciones antiguas. Fue acusado de propagar el nombre de Jesús. Fue condenado por confesar públicamente que aquel Jesús crucificado años antes era el Hijo del Dios vivo. Fue apedreado por la multitud y, según la tradición más sólida, después de las piedras, fue decapitado de un golpe de hacha. Y es por eso que, hasta hoy, en toda la iconografía católica, San Matías es el apóstol representado sosteniendo un hacha en las manos. Los demás apóstoles sostienen libros, llaves, cruces, peces. Matías sostiene el arma de su propia muerte, el instrumento que cegó la vida del silencioso, la señal de que aquel hombre que aceptó en silencio el lugar del traidor, también aceptó en silencio derramar su sangre por aquel que lo había elegido. Aceptar en silencio, cumplir sin aparecer, servir sin reconocimiento. Matías no fue el primero en hacer esto. Antes que él, siglos antes del cenáculo, antes de la ascensión, antes incluso de la anunciación a María, existió otro hombre a quien Dios eligió para una misión imposible. Un hombre del que la Biblia conserva los actos, pero no las palabras. Ese hombre es San José. Piensa en algo que pocos católicos advierten. Los 4 evangelios cuentan la vida de Jesús en detalle. Sobre María registran varias palabras. El Magnificat completo, las palabras a Gabriel, el ruego en Caná. Sobre Pedro registran decenas de frases. Sobre Juan el Bautista, predicaciones enteras. Pero sobre San José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, no hay una sola palabra registrada, ninguna. En todo el Nuevo Testamento, José actúa, José cumple, José viaja, José trabaja, pero nunca habla. El hombre más silencioso de la Biblia. Y es ese silencio lo que lo hace hermano espiritual de Matías. Los dos aceptaron en silencio misiones que humanamente nadie aceptaría. Matías aceptó ocupar la silla del traidor. José aceptó algo todavía más inconcebible: ser padre del Hijo de Dios sin ser padre biológico, esposo de la Virgen María sin serlo en el sentido carnal, sostener con su trabajo a la Sagrada Familia sin comprender plenamente el misterio que tenía en casa.
La escena que define la fidelidad silenciosa de José está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 20 al 24. José ya estaba comprometido en matrimonio con María y descubrió antes de la convivencia conyugal que María estaba embarazada. Como el Evangelio explica, era un hombre justo y por ser justo no quiso difamarla públicamente, sino que decidió repudiarla en secreto. Imagina el dolor de ese hombre aquella noche. Ya en ese momento, antes incluso de la revelación, José elige el silencio que protege. José elige el sufrimiento propio en lugar de la exposición de la amada. Y es entonces cuando el ángel aparece en sueños y dice: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido concebido viene del Espíritu Santo. ¿Y qué hace José? El versículo 24 registra su respuesta en una única frase. Toda la entrega, todo el sí, toda la fidelidad de una vida entera condensada en una frase. José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Lo hizo. No respondió, no argumentó, no pidió pruebas. Lo hizo, como Matías siglos después aceptó, sin palabras, sin preguntas, sin vacilación registrada. Y desde esa noche en adelante, la vida de José fue una secuencia de actos silenciosos. Llevó a María a Belén para el censo. Recibió a Jesús recién nacido en sus brazos. Huyó a Egipto cuando el ángel advirtió de la matanza ordenada por Herodes. Regresó a Nazaret cuando la amenaza pasó. Estableció el taller en la pequeña ciudad de Galilea. Y trabajó. Imagina el taller de Nazaret. Las paredes de piedra clara, el techo bajo ennegrecido por el tiempo, el fuerte olor de la madera recién cortada, cedro, olivo, sicómoro, las herramientas de bronce colgadas en la pared, organizadas por el hombre del silencio, sierra dentada, cepillo de madera, formón, martillo, plomada, el polvo fino del trabajo cubriendo el suelo. Y allí, durante casi 30 años, 2 pares de manos trabajando codo a codo, las manos encallecidas de José enseñando, las manos jóvenes de Jesús aprendiendo. 30 años en que el propio Hijo de Dios aprendió el trabajo humano de un hombre que nunca dijo una palabra que la Escritura considerara digna de registrar. 30 años. El Papa Francisco, en 2020, escribió una carta apostólica entera sobre San José, titulada Patris Corde, que significa corazón de padre. Y en esa carta, el Papa llamó a San José el Padre en la sombra, el hombre que se entregó por completo sin necesitar aparecer, el hombre cuya paternidad se ejerció por presencia, no por palabras, el hombre que enseñó a Jesús a ser humano, en el plano humano, sin haber necesitado registrar una sola frase. Y aquí está la conexión profunda con Matías, separada por siglos pero idéntica en esencia. Los dos aceptaron en silencio un lugar que la lógica humana no justificaría. José aceptó un lugar para el que ningún hombre se habría postulado. Padre de un hijo que no es suyo, esposo en una unión que protege un misterio. Matías aceptó un lugar para el que ningún hombre se habría postulado, sucesor del traidor, ocupante de una silla maldita. Los dos dijeron sí, sin necesitar decir nada. Los dos cumplieron sin aparecer. Y mientras la Iglesia celebra a San Matías cada 14 de mayo, en un rincón poco conocido de Europa, existe una señal concreta, física, palpable, de la gloria que Dios reserva para quienes aceptan en silencio. Esa señal está en Treveris. Treveris es una ciudad en el oeste de Alemania, cerca de la frontera con Luxemburgo, a orillas del río Mosela. En alemán se llama Trier. Fue fundada por los romanos antes del nacimiento de Cristo, con el nombre de Augusta Treverorum. Es considerada la ciudad más antigua de Alemania. En los siglos III y IV fue una de las capitales del Imperio Romano y residencia predilecta del emperador Constantino después de su conversión al cristianismo. La madre de Constantino, Santa Elena, es el personaje que conecta Treveris con San Matías. Santa Elena, a principios del siglo IV, realizó una de las peregrinaciones más famosas de la historia, el viaje a Jerusalén en busca de la cruz de Cristo. Y la tradición registra que en esa misma peregrinación, Elena también trajo consigo las reliquias del apóstol San Matías,
que eran veneradas en Jerusalén. Una parte permaneció en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor. Helena envió otra parte a la ciudad donde su hijo gobernaba, Augusta de los Tréveros, el hombre que aceptó el lugar del traidor siendo llevado en silencio, siglos después de su muerte, al corazón de Europa. Las reliquias sobrevivieron a las invasiones germánicas, fueron escondidas durante los saqueos y en algún momento la memoria exacta de dónde estaban acabó perdiéndose. Hasta que en el año 1127, durante la demolición de la antigua abadía para construir una nueva basílica, los monjes encontraron, bajo el suelo de la iglesia, las reliquias del apóstol. La noticia se extendió por Europa. Los peregrinos comenzaron a llegar. La nueva basílica fue consagrada en 1148 por el Papa Eugenio III en presencia de San Bernardo de Claraval, el mayor predicador del siglo XII. Y aquí está el dato que hace de Tréveris un lugar único en todo el mundo cristiano. Los 12 apóstoles, después de Pentecostés, se dispersaron por el mundo. Pedro está enterrado en Roma, Andrés en Patras, en Grecia, Santiago el Mayor en Compostela, en España, Juan en Éfeso, en la actual Turquía, Tomás en Mailapur, en la India, Bartolomé en la isla romana del Tíber, Mateo en Salerno, en Italia. 11 apóstoles, todos enterrados alrededor del Mediterráneo. Solo un apóstol está enterrado al norte de los Alpes, San Matías. La abadía de San Matías, en Tréveris, es el único lugar en toda Alemania, en toda Austria, en toda Polonia, en toda Holanda, en todo el Reino Unido, en toda Escandinavia, en todo el norte del continente europeo, donde se puede tocar físicamente la sepultura de un apóstol de Cristo. Único. En más de 1000 años de cristianismo europeo, solo un apóstol eligió por providencia divina reposar tan lejos del Mediterráneo. Y el nombre de ese apóstol es el del silencioso, el del segundo nombre, el que nadie elegiría y que Dios eligió. La cripta de la Basílica de Tréveris guarda hoy un sarcófago gótico del siglo XII. Sobre él reposa la efigie del apóstol recostado, con el hacha en las manos. La piedra es fría al tacto. Las velas de los peregrinos tiemblan a su alrededor durante todo el año. 50.000 personas visitan la tumba cada año, y muchos llegan a pie, recorriendo el camino de San Matías, una ruta oficial de peregrinación de 240 kilómetros que parte de la ciudad de Aquisgrán y atraviesa las montañas y valles de Renania hasta la puerta de la abadía. El silencioso sigue llamando en silencio, y siguen respondiendo en silencio, peregrinos de todas las lenguas. ¿Cuántas veces te has sentido el nadie? ¿Cuántas veces hiciste algo importante sin que nadie lo notara? ¿O fuiste el segundo nombre considerado, el segundo en la fila, el que quedó para después, con la sensación de que tu vida transcurría sin testigos? La fiesta de San Matías, cada 14 de mayo, es para ti, porque Matías era el segundo nombre, José el Justo fue el primero. Matías era el de menos prestigio, el de menos visibilidad, el menos probable. Y Dios, en ese cenáculo, mostró que la consideración humana y la consideración divina son distintas. La vida cristiana, en su mayor parte, se vive en silencio, no en las grandes apariciones, no en los púlpitos, no en las multitudes. La vida cristiana es la madre que se levanta en medio de la noche para cuidar al hijo con fiebre, sin testigos. Es el padre que sostiene a la familia con trabajo duro, cada día sin aplausos. Es el anciano que reza el rosario solo en su cuarto, con voz baja, sin que nadie lo escuche. Es el joven que resiste la tentación en una noche difícil, sin que nadie sepa que resistió. Es la esposa que perdona en silencio. Es el trabajador que hace lo que hay que hacer aunque el jefe no esté mirando. Es el pobre que comparte lo que tiene con el vecino más pobre, sin contárselo a nadie. Esos son los Matías de nuestro tiempo. Son los elegidos para lugares que nadie elegiría y que aceptaron en silencio, y esa aceptación silenciosa es el corazón de la vocación cristiana. María aceptó primero. En el instante de la anunciación dijo: «Hágase en mí según tu palabra». José aceptó después, en silencio, en la noche del ángel. Matías aceptó siglos después, en silencio, en ese cenáculo. Y todo cristiano que verdaderamente sigue a Cristo acepta en algún momento en silencio.
Aceptar es la palabra cristiana más difícil de todas, más difícil que predicar, más difícil que enseñar, más difícil incluso que martirizarse. Aceptar es entregar a Dios el lugar que Él ha reservado para nosotros, aunque ese lugar parezca demasiado grande, o demasiado pequeño, o demasiado extraño. Aceptar es decir sí sin entender. Aceptar es hacer como Matías, como José, como María. Es cumplir sin pedir explicaciones. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 860, enseña que los apóstoles recibieron de Cristo una misión que no tiene fin. Una misión que necesita sucesores hasta el último día del mundo. Matías entró en esa misión por la puerta más estrecha, la puerta del lugar vacío, y su aceptación silenciosa en ese cenáculo abrió el camino para 2000 años de sucesión apostólica. Todo obispo de la Iglesia Católica, hoy en cualquier rincón del mundo, está en comunión directa con los 12 apóstoles, y Matías es uno de ellos. Sin el sí silencioso de aquel hombre de segunda fila, el número 12 no se completaría. La historia sagrada necesita a los silenciosos. La historia sagrada necesita a quienes no esperan ser elegidos, a quienes no buscan el escenario, a quienes están dispuestos a sentarse en cualquier silla que el Señor designe, aunque sea la silla que otros dejaron vacía. Si esta historia tocó tu corazón, si te reconociste en la silla vacía, en el segundo nombre, en el silencio fiel, escribe en los comentarios el nombre de una persona silenciosa de tu vida. Alguien que sirve sin aparecer. Alguien que ama sin ser notado. Recemos juntos pidiendo la intercesión de San Matías por esas personas. En Treveris, en Alemania, el sarcófago del apóstol silencioso sigue recibiendo peregrinos. Las velas siguen temblando en la cripta. El hacha sigue en las manos de la efigie esculpida. Y en millones de parroquias por todo el mundo, el 14 de mayo, los sacerdotes pronuncian el nombre de Matías en la misa. El nombre que la Sagrada Escritura pronunció una única vez, pero que la Iglesia pronuncia todos los días del año en algún lugar del mundo. Su silencio se convirtió en eco. La silla vacía se convirtió en trono. El nadie se convirtió en apóstol. San Matías, el hombre que nadie elegiría y que Dios eligió y que aceptó, ruega por nosotros.